Luis Nevares used to be a teacher. He was recently jailed for driving a lorry packed with marijuana from Sinaloa up to the US border, something he'd been doing for 20 years. ¿Por qué? Porque con un sueldo de maestro. Why? Because on a teacher's salary, you lack many things. Careces de cosas. Mis hijos ya conocen Disneylandia. My sons have been to Disneyland in Los Angeles, to Universal Studios, to SeaWorld. Pero has perdido años de tu vida acá. Sí. Yes, I've lost years of my life, but I earned a lot. En lo que andaba yo. When I come out, I won't ever have to work Yo again. si quiero ya no trabajo. La escalada de violencia parece no tener fin. Los asesinatos se suceden sin que nadie pueda detenerlos. Uno de los países geopolíticamente estratégicos para el orden mundial está en crisis. La barbarie narco acecha a México. Bueno, veíamos ahí, Fabián, el salvajismo con el que actúan, ¿no? Y también importante poner el énfasis de que el negocio no es solamente el narcotráfico, es la venta de armas, la trata de blancas, o el propio paso de los inmigrantes ilegales. Y también vemos cómo el crimen organizado va comprando, ¿no?, las propias estructuras del Estado, compra jueces, compra policías, compra maestros. ¿Qué pasa cuando el Estado se va retirando de ese modo, ¿no?, de lugares enteros de un país? Volvemos al punto anterior. Digamos, el narcotráfico interactúa con un Estado que sale de un terremoto, que es la caída del PRI. Digamos, un terremoto dentro de un país subdesarrollado. Ya los países subdesarrollados tienen baja institucionalización, alto nivel de informalidad, élite políticas facciosas. Eso es propio de los países subdesarrollados. A eso se le agrega terremoto que implica la caída de un gobierno de 70 años. Claro. ¿No? Entonces, el narcotráfico opera sobre estas dos realidades, sobre las realidades típicas de los países. No digo que en los países desarrollados no haya corrupción, lo sabemos, Italia, la mafia, el crimen organizado de Estados Unidos. Digo, los países subdesarrollados, el Estado tiene menos instrumentos, menos recursos, menos formación, menos educación para responder a estas amenazas. Y aprovecha lo otro, que es el colapso del sistema del PRI. ¿Cuáles son las grandes desventajas que tiene México? Primero que todo, es la frontera con el principal consumidor de cocaína del mundo. En Estados Unidos hay 15 millones de consumidores de drogas que esperan todos los días su ración. Por lo tanto, ahí hay un flujo asegurado, no solucionable ni en el mediano ni en el corto plazo. Segundo tema, está al lado de un inmenso proveedor de armas. La súper flexible legislación de ventas de armamentos de uso de guerra que tienen los Estados Unidos, de una flexibilidad inmensa, hace que el narcotráfico tenga un arsenal al lado. El narcotráfico con plata y con gente que en los Estados Unidos vaya a comprarla por derecha. En la menor veces de los casos por izquierda puede acceder a los mejores explosivos, a los mejores fusiles, al mejor arsenal del mundo. Está a 20, 30, 40 kilómetros de México, donde hay una cantidad infernal. Si uno agarra la frontera mexicana y sube 300 kilómetros, hay una concentración no vista en el planeta de armerías. ¿No? Entonces, digamos, esas es las mejores armas, los mejores sistemas de armas, que se usan estas milicias y por eso pueden enfrentar a la policía superándola, y para enfrentarlas el Estado, con dificultad, tiene que recurrir al ejército y al grupo que más logros está logrando, que es la Infantería de Marina Mexicana, que tiene que combatir con ello como combatiría con la guerrilla iraquí. Y si tuviéramos que describir, ¿no?, cómo están estructurados estos cárteles y cómo operan también a nivel militar. Al principio, digamos, los carteles mexicanos no desafiaban abiertamente al gobierno. Se dedicaban a los negocios, a matar a sus rivales, a amenazar. En los últimos 4 o 5 años, derivado del poder económico, de la fuerza que adquieren estos carteles, además de seguir sus luchas intestinas, ¿no?, porque el 90% de los narcotraficantes mueren en manos de otro narcotraficante. Claro. Digamos, el Estado se encarga... lucha por el poder, el Estado termina matando solo al 10, al 20%. Los otros 80% son las guerras intestinas de ellos. Sinaloa contra los Zetas, el Golfo contra este. Pero en los últimos años lo que está pasando es que esto se asemeja ya, como sucedió en Colombia,
a una narcoinsurgencia, donde estos carteles ya pasan a controlar territorio, donde forman caravanas de 3 o 4 camionetas con gente armada, con fusiles de asalto. Es como si uno hubiera una guerrilla o un ejército irregular, digamos, operando, porque ya hay control territorial, digamos, ya hay una cantidad de sicarios y de exmilitares y de expolicías ya estructurados, hay amplísimos recursos económicos, hay amplísimos recursos militares. Eso genera, en todos los casos anteriores que se ha dado en otros países, una espiral de violencia que puede durar años. Claro. Y con toda esta simbología, porque ustedes dirán, ¿para qué un narcotraficante agarra a 2 personas, le corta la cabeza, la cuelga a la autopista? Digo, es una pérdida de tiempo. Todo un símbolo. Bueno, es todo un mensaje. Claro. Mirá todo lo que yo puedo hacer, lo que se enfrentan a mí, lo que le pasa, y después todo el tiempo que tengo, juego 3 tipos de la autopista, lo corto en pedacitos, lo pongo en la cajita, digamos. Hay toda una estética de la violencia que es mensaje a los otros carteles, al poder político y a la sociedad. Ahora, ¿cuál es la contracara de esto? Eso hace que salgan, que recorran las rutas, que hagan. Cuando el narcotráfico sale y se presenta casi como una insurgencia y desafía al Estado, el Estado, en el caso de este caso mexicano, llegado el caso apoyado por los Estados Unidos, los tiene más visibles. Entonces ahí es donde estas estructuras piramidales empiezan a recibir golpes, que es lo que ha pasado en los últimos 3 o 4 meses. Los televidentes en los últimos 3 meses han agarrado el diario, cada vez que han abierto la hoja, la Barbie, Incluso lo vimos, me gustaría, ya nos estamos yendo al corte rápidamente, aunque sea ver las imágenes, ¿no?, de la fiesta, entre comillas, que vivió el país mexicano la semana pasada al cumplirse también el bicentenario de la revolución contra los españoles, ¿no? Y cómo estuvo empañada la fiesta porque la gente era palpada de armas para poder entrar a la plaza principal, donde el discurso del propio presidente estuvo prácticamente dedicado, ¿no?, a hablar de este momento que está viviendo México y de tratar de traer la esperanza de que esta lucha sea corta. Sí, acá hay 2 puntos. Primero, se tienen que tomar todas estas medidas porque ya el narcotráfico, como dijimos, recurre a tácticas insurgentes y terroristas. Han hecho explotar granadas, han hecho explotar autobombas. Digamos, en los últimos 2 años hay un salto cualitativo, así que estas medidas son necesarias. Pero hay otro aspecto que no hay que olvidarse. Digamos, cuando uno mira la violencia de México hoy la cantidad de muertos cada 100.000 habitantes en México es 1/3 de la de Colombia de hoy y es la mitad de la de Brasil de hoy. Un dato muy importante. ¿No? Entonces hay una violencia extremadamente concentrada en el norte de México. Segundo tema, México es la segunda economía más importante de América Latina, lo es y lo va a seguir siendo. Tercero, es un país clave y estratégico para Estados Unidos, con un poder dentro de Estados Unidos enorme que es la presencia del lobby hispano. O sea, a los argentinos que estamos últimamente obsesionados de hablar Sudamérica, como si hubiese habido un tajo que va de Panamá hacia abajo, no hay que olvidarse que acá hay un actor fundamental, que esto lo va a superar, y que es un actor estratégicamente relevante en lo económico, en lo cultural y en lo estratégico. Si uno quiere tener una voz amiga dentro de los Estados Unidos, lo mejor que puede hacer es llevarse bien con México y con sus estructuras. Muchas gracias, Fabián. Gracias a vos. Vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos va a estar con nosotros Tomás Bulat, precisamente analizando esto, ¿no? Las cifras de la economía mexicana, pero también las que mueve el narcotráfico y el crimen organizado. Ya venimos.